Mi nombre es Aguilar Arias Ubaldo, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Ingeniería Culiacán. Me encuentro cursando el octavo semestre de la licenciatura en Ingeniería en Procesos Industriales y en este video les voy a hablar sobre la práctica número 17 que lleva por nombre Control de un motor paso a paso con STIP 7 1200 y HMI. Esta pertenece al Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas impartida por el profesor García Irigoyen Jaime Mari. El objetivo de esta práctica es llevar a cabo el control de un motor paso a paso por medio de un PLC S7200 que será de la versión 12.14 ingresando instrucciones desde un HMI. En esta práctica se llevará a cabo el control de un motor paso a paso para controlar lo que es la velocidad desde un PLC S7200, también el sentido de giro, la cantidad de vueltas que va a girar. En este video se explican los materiales necesarios para llevar a cabo esta práctica. Entre estos está lo que es el motor paso a paso, el PLC, el driver para el motor paso a paso y además un HMI para ingresar las instrucciones que se requiere que realice el motor paso a paso. Para controlar el motor se usarán salidas a transistor digitales debido a que estas son de alta conmutación. Estas salidas están integradas en una signal board que se le colocará al PLC en la parte de arriba. En primer lugar, se va a conocer qué es un motor paso a paso o motor a pasos. Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados, paso o medio paso, dependiendo de sus entradas de control. Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar entre 90 grados hasta pequeños movimientos de 1.8 grados. El motor paso a paso se puede controlar ya sea a pasos completos, a medios pasos o a micropasos. En este caso, en esta práctica solo se realizará a pasos completos debido a que el driver que se va a utilizar solo permite moverlo con pasos completos. El principio de funcionamiento está basado en un estator construido por varios bobinados en un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente en el estator. Estos diferentes bobinados son alimentados uno a continuación del otro y causan un determinado desplazamiento angular que se denomina paso angular y es la principal característica del motor. El paso angular es la cantidad de grados que va a girar el motor por cada pulso o por cada paso que éste gire. Entre los tipos de motores paso a paso existen tres. Están los de motor paso a paso de reluctancia variable, los de motor de imán permanente y los de paso a paso híbridos. Ahora vamos a conocer los tres tipos de motores paso a paso que existen. El motor paso a paso de reluctancia variable, este motor no utiliza un campo magnético permanente. Como resultado, puede moverse sin limitaciones o sin un par de paradas. Como no tiene un campo magnético permanente, es por eso que se le llama reluctancia variable. Este tipo de montaje es el menos común y se usa generalmente en aplicaciones que no requieren un alto grado de par de fuerza, como puede ser el posicionamiento de un mando de desplazamientos. Se desarrolló con el objetivo de poder conseguir unos desplazamientos angulares más reducidos que en el caso anterior, sin que por este motivo haya de aumentarse considerablemente el número de bobinados. Normalmente este cuenta con 3 bobinas en su estator y estas están dispuestas en 120 grados entre sí. Es decir, hay 120 grados de separación entre cada una de estas 3 bobinas. Si normalmente nosotros vemos un motor paso a paso con 3 bobinas, esto quiere decir que es un motor de reluctancia variable. Cuenta con 4 cables, uno que es el común, que se conecta generalmente a positivo, y los otros 3 es donde se le mandan los pulsos de manera negativa. Y este motor pues es de reluctancia variable, es decir, su campo magnético va variando. Por otro lado están los motores de imán permanente. Entre estos tipos de motores existen dos, están los unipolares y los bipolares. Este tipo de motores de imán permanente paso a paso es el más utilizado y el más conocido, y es el que se va a utilizar en esta práctica. Unipolares. Estos motores suelen tener 5 o 6 cables de salida dependiendo de su conexionado interno. Suelen ser 4 cables por los cuales se reciben los pulsos que indican la secuencia y duración de los pasos
y los restantes sirven como alimentación del motor. Este tipo se caracteriza por ser simple de controlar. Este normalmente tiene entre 5 y 6 cables. Normalmente el de 5 cables tiene un cable que es común a todas las bobinas y por los otros 4 cables se mandan los pulsos. Una secuencia de, por ejemplo, si se le manda el primer pulso a la 1A, luego a la 2B, luego a la 1B y luego a la 2A, eso sería un paso completo del motor. Y pues el de 6 cables quiere decir que los bobinados tienen un punto intermedio y es como se muestra aquí. Está el primero, el segundo y aquí están los otros 4 cables. Los motores unipolares son relativamente fáciles de controlar gracias a que poseen devanados duplicados, aunque para facilitar el esquema se dibuja este devanado como una bobina con punto medio. En realidad tiene 2 bobinas en cada eje del estator que están unidas por extremos opuestos, de tal modo que al ser alimentadas una u otra generan cada uno un campo magnético inverso a la otra. Nunca se energizan juntas. Por eso lo correcto es decir que tiene una doble bobina, en lugar de decir como se hace habitualmente que es una bobina con punto medio. Esta duplicación se hace para facilitar el diseño del circuito de manejo, ya que permite el uso en la parte de potencia de un transistor único por cada uno de los bobinados. En el esquema que a continuación se muestra, el más común de conexión se unen los puntos medios de ambos ejes A y B en el dibujo y se le conecta al positivo la alimentación del motor. El circuito de control de potencia entonces se limita a poner a más a los bobinados de manera secuencial. Es decir, para mover un motor paso a paso o para energizarlo se hace por medio de un driver. No se puede energizar un motor paso a paso de manera que con el control se quiere energizar debido a que ocupa gran cantidad de corriente. Normalmente se utilizan transistores y se hace como se muestra en la imagen. La secuencia de pulsos de un motor unipolar se puede controlar con un contador binario de 2 bits con un decodificador, como por ejemplo está el integrado CD47, pero existen diferentes integrados que nos permiten realizar esto. Lo que hace el driver es mandar un pulso a 4 salidas. Por ejemplo, mando un pulso a la 1A, luego mando un pulso a la 1B, luego mando un pulso a la 2A y luego mando un pulso a la 2B. Así, siguiendo esta secuencia, es como se va a ir moviendo lo que es el motor. El mandar una secuencia al completar los 4 pulsos de esta salida se considera que es un paso. Pues igual, para este tipo de motores existen 3 secuencias de manejo. Está la secuencia normal. Con esta secuencia el motor siempre avanza un paso por vez debido a que siempre existen 2 bobinas activadas. Con esta secuencia se obtiene un alto torque de paso y de retención. Está la secuencia Wave Drive, paso completo. En esta secuencia se activa solo una bobina por vez, lo que ocasiona que el eje del motor gire hacia la bobina activa. En algunos motores esto brinda un funcionamiento más suave, pero en caso contrario el torque de paso y retención es menor que con la secuencia normal. Con la secuencia normal se van encendiendo 2 bobinas a la vez y pues el motor va girando también a pasos. Y con la secuencia Wave Drive se va encendiendo una bobina a la vez y el rotor se va posicionando con el campo magnético de las bobinas. Está la otra secuencia que es la secuencia medio paso. En esta secuencia se activan las bobinas de tal manera que se combinan las secuencias anteriores. El resultado que se obtiene es un paso más corto, la mitad del paso de las secuencias anteriores. Primero se activan 2 bobinas y posteriormente solo una y así sucesivamente. Explicándolo así con la imagen sería, por ejemplo, que primero se active la bobina A, luego se active la bobina A y B, después se active solo la bobina B, luego la bobina B y C, después solo la bobina C, después la bobina C y D, y después lo que es la bobina D. Igual después se vuelve a activar lo que es D y A juntas y después solo se activa la A junta. En este caso, si se dan cuenta, solo se va activando primero una bobina y luego 2. O al revés, dependiendo de cómo se haga, se pueden activar 2 bobinas al inicio y luego una.
Ahora se hablará sobre los motores bipolares. Este tipo de motores por lo general tiene 4 cables de salida. Necesitan ciertas manipulaciones para poder ser controlados, debido a que requieren del cambio de dirección del flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para realizar un movimiento. Para controlar este tipo de motor es necesario un puente H por cada bobina del motor, es decir que si el motor tiene 4 cables, tiene 2 bobinas y por lo tanto se ocupan 2 puentes H. Esto hace que la tarjeta controladora se vuelva más compleja y costosa. Su uso no es tan común como en el caso de los tipo unipolar. En esta práctica se va a utilizar un motor de tipo unipolar. Los motores bipolares requieren circuitos de control de potencia mucho más complejos que uno de forma unipolar, pero en la actualidad esto no es problema, ya que estos circuitos se suelen implementar en un integrado, que soluciona esta complejidad en un solo componente. Como muchos se deben agregar algunos componentes de potencia como transistores y diodos para las contracorrientes, aunque esto no es necesario en motores pequeños y medianos. La configuración de los motores bipolares requiere que las bobinas reciban corriente en uno y otro sentido, y no solamente un encendido y apagado como en los unipolares. Esto hace necesario el uso de un puente H, un circuito compuesto por al menos 6 transistores sobre cada uno de los bobinados. La secuencia para manejar un motor bipolar. Estos motores requieren de la inversión de la corriente que circula por sus bobinas en una secuencia determinada. Para cada inversión de la polaridad, esto provoca un movimiento en el eje en un paso. El sentido de giro está determinado por la secuencia seguida. Lo que se tiene que hacer es invertir el flujo magnético en la bobina. Para eso se sigue esta secuencia. Primero se le manda un positivo a lo que es la A1 y un negativo a la A2 de estas conexiones. Luego, pues, en el mismo paso se manda un positivo a la B más y un negativo a la B menos. Como lo podemos ver aquí en la imagen, si se dan cuenta, solo tiene 4 cables. Luego se manda un positivo a la A1 y un negativo a la A2, pero se invierte lo que es la conexión acá en la bobina B. Luego se invierte el flujo en lo que es la bobina A y luego se invierte el flujo tanto en las dos bobinas. Y así se da el giro en este campo magnético para el motor. Y pues aquí podemos ver los diferentes tipos de cableado para los diferentes motores unipolares y bipolares. Por ejemplo, el bipolar tiene 4 cables, el unipolar puede tener 5, que son 4 para pulsos y un común. También el unipolar puede tener 6 cables, que pues de cada par de bobinas pues tiene un común y los otros 4 para pulsos. Y también tanto el unipolar como el bipolar puede tener 8 cables, como se puede ver aquí, que cada una de las bobinas pues tiene sus dos extremos que salen del motor. Y pues aquí podemos ver el paso completo. Aquí se va encendiendo una bobina tras otra. Por ejemplo, aquí sabemos nosotros que norte y sur se atraen, es decir, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Aquí pues se enciende lo que es la bobina A, luego se enciende lo que es la bobina B y el rotor va siguiendo ese campo magnético. Luego se enciende lo que es la bobina C y luego lo que es así, y se va siguiendo lo que es el campo magnético. Y en el medio paso lo que se hace es que se enciende primero una bobina, luego se encienden dos, como se puede ver aquí. Primero se enciende una, luego se encienden dos y así se va siguiendo lo que es el campo magnético. Por último está el motor paso a paso híbrido, el cual es una combinación de los dos motores paso a paso ya visto, que es el motor de reluctancia variable y el de motor de magnetización permanente o de imán permanente. Las características comunes de los motores paso a paso es el voltaje, la resistencia y los grados que gira por paso. El voltaje pues es la tensión con la cual se debe de alimentar el motor. Existen de diferente tensión, de 5, de 12. En este caso el que se va a utilizar es de 24 voltios. Lo que es la resistencia eléctrica es otra de las características de un motor paso a paso y nos indica la resistencia de los bobinados. Esta resistencia determinará la corriente que consumirá el motor y es muy importante saber la corriente que va a consumir el motor para saber qué driver o qué controlador se le va a colocar para que pueda soportar la corriente y le pueda suministrar la corriente necesaria.
Pero la característica más importante de un motor paso a paso son los grados que gira por paso. Este factor define la cantidad de grados que rotará el eje para cada paso completo. Una operación que se le puede hacer también son los medios pasos o semipasos del motor, y esto duplicará la cantidad de pasos por revolución al reducir la cantidad de grados por paso. Cuando el valor de grados por paso no está indicado en el motor, es posible contar a mano la cantidad de pasos por vuelta. Pues haciendo girar el motor se puede contar la cantidad de pasos que gira, y después de haberlo contado, pues se divide lo que son 360 grados entre la cantidad de pasos que se tiene. Los pasos más comunes, es decir, los grados más comunes que giran estos motores por paso, es de 0.72 grados, 1.8 grados, 3.6 grados, 7.5 grados, 15 grados y 90 grados. El que se va a utilizar en la práctica es de 1.8 grados, pero el driver nos puede hacer que con más pasos gire la misma cantidad de grados. Por ejemplo, si en un motor nos indica, por ejemplo, los grados por paso en su carcasa, pero sí la cantidad de pasos por revolución, al dividir estos 360 grados entre la cantidad de pasos, podemos saber el número de grados que gira por paso. Las aplicaciones más comunes y para lo que sirven los motores paso a paso son para el tema de posicionamiento, el control de velocidad y el par de baja velocidad. En la parte de posicionamiento se mueven los pasos requeridos y repetibles. Se destacan en aplicaciones que requieren un posicionamiento preciso como impresoras 3D, CNC, plataformas de cámaras y trazadoras XY. Algunas unidades de disco también utilizan motores paso a paso para posicionar el cabezal de lectura y escritura. En el control de velocidad, los incrementos precisos del movimiento también permiten un excelente control de la velocidad de rotación para la automatización del proceso y la robótica. Estos son muy utilizados en los brazos robóticos. En el par de baja velocidad, los motores de corriente continua normales no tienen mucho par a bajas velocidades. Un motor paso a paso tiene el par máximo a bajas velocidades, por lo que son una buena opción para aplicaciones que requieren baja velocidad pero una alta precisión y una alta cantidad de torque. Un motor paso a paso no se puede arrancar sin colocarse un driver. Un driver es el encargado de controlar y recibir las señales de control que son de baja potencia y alimentar el motor con una señal de alta potencia. También son conocidos como controlador de motor, y este toma la señal de baja corriente del circuito de control y la amplifica en una señal de alta corriente para conducir correctamente el motor. Básicamente controla una señal de alta corriente usando una señal de baja corriente. Existen diferentes cantidades de driver y también se pueden utilizar lo que son los puentes H. Con el avance de la tecnología se han creado circuitos integrados que permiten controlar de una mejor manera y con mayor precisión los motores paso a paso. En esta práctica se va a utilizar el driver DM556. Este driver nos permite controlar motores desde 1.3 amperes hasta 5.5 amperes de corriente. En ese rango de corriente se puede controlar lo que son los motores. Además, este tipo de selección del dato de corriente se puede hacer con los switches 1, 2 y 3, y con los switches 5, 6, 7 y 8, que los tiene aquí indicados y están por esta parte, se puede controlar la cantidad de pasos o pulsos que se le deben de mandar al driver para que el motor gire una vuelta. Esto va desde los 400 hasta los 25.000 pulsos para que el motor gire una vuelta, y pues en esta práctica se va a utilizar a 400 pulsos, que es poniendo el switch 5 en off, el switch 6 en on, el 7 y el 8 también en on. Y pues aquí podemos ver lo que son las señales de control en este borne y las señales de alto voltaje o señales de potencia en este otro tipo de bornes. Ahorita vamos a ver para qué sirve. El driver de DM556 es un controlador paso a paso digital con un diseño simple y fácil configuración. Mediante la implementación de tecnología avanzada de control paso a paso, este variador paso a paso puede alimentar motores paso a paso de 2 a 4 fases sin problemas con un par óptimo. Su voltaje de funcionamiento puede ir desde los 20 a los 50 voltios
para alimentar el motor y puede generar una corriente hasta los 5.6 amperes. Todos los micropasos y la corriente de salida se realizan a través de interruptores DIP. Por lo tanto, los DM556 son opciones ideales para aplicaciones que requieran un motor simple paso a paso y dirección de motores paso a paso, como es el NEMA 23, 24 y 34. El driver de DM556 cuenta con un bloque terminal P1, que son las señales de control, y un bloque terminal P2, que son las señales de alta potencia, es donde se alimenta lo que es el motor. Y pues aquí podemos ver, se puede conectar en conexión cátodo común o conexión ánodo común. En este caso está conectado en cátodo común, donde las señales negativas están unidas a un mismo cable, y con este se manda lo que es la masa. Desde el PLC se va a mandar esta masa, y además se puede controlar, las señales de control pueden recibir desde 5, 12 o 24 voltios. En este caso se va a hacer con 24 voltios. Cuenta con una señal de habilitación, que cuando tiene un 0 el driver está habilitado, y cuando tiene un alto el driver se deshabilita. Tiene una señal de cambio de giro para cambiar la señal en cómo se mandan los pulsos al motor para cambiar de giro. Cuando está en bajo gira el motor en sentido horario, y cuando está en alto gira el motor en sentido antihorario. Y ya tiene la señal de pulsos, donde se manda una señal PWM para mandar los pulsos que se requieran para que el motor gire. En este caso se necesitan mandar 400 pulsos para que el motor gire una vuelta. Y pues aquí podemos ver conectado al motor, tenemos lo que es la bobina B, lo que es la bobina A, y aquí está la señal pues, de alimentación para lo que es el motor, que en este caso va a ser de 24 voltios. Y el motor que se va a utilizar es el que se muestra en la figura. Lo más importante de este motor es que tiene un ángulo de paso de 1.8 grados, es decir, necesita 200 pasos para que gire una vuelta, pero con el driver se puede modular esta señal. Como es una señal PWM, necesita 400 pulsos para girar lo que es una vuelta. Cuenta con dos fases, como se vio, la bobina A y la bobina B, y otra de las cosas muy importantes es que es de una corriente de 3 amperes. Para controlar lo que es el motor paso a paso se va a hacer con un PLC S7200. Básicamente el PLC S7200 es un controlador compacto, modular y de un tamaño reducido, con el que se pueden solucionar procesos simples en una industria. Su automatización se realiza de forma maleable con rendimientos que van de medio a bajo. Y pues en el laboratorio tenemos PLC que son 1212 y 1214. En este caso se va a utilizar un PLC 1214, al cual se le va a poner lo que es una signal board. Pues este se alimenta con 120 voltios. Tiene una fuente de 24 voltios para alimentar sus entradas, y también para alimentar en este caso la signal board. Tiene también lo que son pues, las entradas de 24 voltios, tiene entradas analógicas, y pues tiene una memory card slot, y pues tiene lo que son las salidas al elevador. Como las podemos ver aquí, se le pueden agregar módulos. Se le pueden agregar módulos de salidas digitales, pero estos módulos no son fáciles de controlar, debido a que al mandar el CPU la señal desde el PLC hasta el módulo se pierde tiempo. Entonces estos no van a tener la frecuencia que se requiere. Es por eso que se requiere lo que es una signal board. Una signal board la podemos ver aquí, que son un módulo que se ingresa en el PLC directamente al CPU y se controla desde el CPU directamente. Es por eso que este sí puede tener lo que son las salidas digitales. Las salidas digitales son salidas a transistor. Como estas son salidas a semiconductores, estas tienen una alta conmutación, es decir, se pueden encender y apagar rápidamente a velocidades muy elevadas. Como esto no sucede en las salidas al elevador, pues es muy difícil controlar lo que es un motor paso a paso, debido a que la frecuencia con que se enciende y se apaga en esa salida pues tiene que ser muy baja. En este caso, con estas salidas se puede prender y apagar de una manera muy rápida. Y pues aquí podemos ver, hay signal board de entrada y hay signal board de salida. En este caso se van a utilizar signal board de salida. La signal board que se va a utilizar es esta, como se muestra aquí. Es de 24 voltios, se alimenta con 24 voltios, y la salida nos va a dar 24 voltios. Cuenta con 4 salidas, como se puede ver aquí también en la hoja de datos.
y pues es alimentada con 24 voltios y nos da 24 voltios. Y lo más importante también es que tiene una velocidad de encendido y apagado de estas salidas a transistor, que son salidas digitales, de 200 kHz. Y pues aquí podemos verlo. Aquí está la signal board insertada ya en el PLC. Esta es la signal board. Y pues aquí está lo que son las 4 salidas y la alimentación. Y pues además se va a utilizar lo que es un HMI para introducir y ver parámetros del funcionamiento del motor paso a paso. Un HMI es la interfaz hombre-máquina, que es HMI por sus siglas en inglés, es la interfaz entre la máquina procesadora y el operario. En esencia es el papel de control del operario. En esta se pueden ingresar valores, pero también se pueden mostrar valores o parámetros del mismo funcionamiento del sistema, como se puede ver pues en esta imagen. Los materiales y equipos a utilizar para esta práctica es un PLC Synamic S7200 de Siemens 1214, una signal board de salidas de 24 voltios, un HMI, un motor paso a paso, un driver de M556, pulsadores, cable calibre 16, unas pinzas, un desarmador clemero, conectores y una fuente de 24 voltios de corriente directa. El desarrollo de esta práctica se hará mediante la realización de un programa en TIA Portal para el control de un motor a pasos, en el cual se controla la velocidad, el sentido de giro y la cantidad de vueltas a girar. Todas estas instrucciones las ingresará el usuario mediante un HMI y también podrá tener a disposición una botonera en caso de que el HMI falle. Para la realización de esta actividad se usará un PLC y además un signal board con salidas digitales de 24 voltios de corriente directa para controlar el driver del motor. Como driver se utiliza el DM556 y este estará configurado para que el motor gire una vuelta cuando éste reciba 400 pulsos mediante una señal PWM, que es mediante las salidas digitales del PLC que están en la signal board. En el diagrama de conexiones se hace de la siguiente manera. Estos tres cables que están de color negro van colocadas a la M del PLC, debido a que es la masa y está conectado en entradas positivas, es decir, en cátodo común. La señal que es de señal de habilitación no va conectada a nada, debido a que cuando tiene un 0, pues va a estar habilitado el driver, entonces el driver siempre va a estar habilitado. La señal que es de dirección está conectada a la salida Q4.1 del PLC, que este es para el cambio de dirección, que cuando tenga un bajo va a girar en sentido horario y cuando tenga un alto va a girar en sentido antihorario. Y la señal para pulsos es donde va a estar colocada la salida Q4.0 del PLC, que es una salida digital en la cual se están mandando los pulsos para que el driver los reciba y empiece a girar el motor. Aquí se encuentra conectado lo que es el motor y pues aquí se encuentra conectado lo que es la fuente de 24 voltios para alimentar lo que es el motor paso a paso. El control está separado de lo que es el circuito de potencia para control del motor. Luego pues hay que hacer lo que es la programación en el PLC para el control de un motor paso a paso. Lo primero que se hace pues es crear un proyecto aquí en esta opción. Luego lo que se hace es agregar un dispositivo, que en este caso se va a agregar lo que es el PLC. Se busca el PLC, que es el 1214AC de CRLA, y se escoge la versión 40 con firmware 4.0 y se agrega ese PLC y además se agrega el HMI que tenemos en el laboratorio. Aquí pues ya tenemos el PLC que hemos agregado, pero nos falta agregar lo que es la signal board debido a que esta no la trae por defecto. Vamos a buscar lo que es la signal board del lado derecho, que esta signal board es 4 por 24 voltios de corriente directa, es decir, tiene 4 salidas de 24 voltios de corriente directa y está en esta opción. La seleccionamos y la ingresamos acá en el PLC. Aquí la podemos ver ya ingresada. Además, lo único que tenemos que hacer es configurar que esta signal board será controlada desde el bloque de organización main. Y pues ya estamos listos para realizar lo que es la programación. Luego lo que se hace pues es crear lo que son las variables que se van a utilizar para la programación. Nos vamos a la tabla de variables. Aquí pues nos aparece lo que es la tabla de variables y ingresamos las variables que vamos a utilizar pues en nuestro programa. A continuación se muestra la tabla de variables para la programación y aquí la podemos ver. Tenemos entradas, tenemos salidas, tenemos también lo que son marcas
y pues son las principales variables que se utilizan en esta programación. Estas son variables globales. Ahorita se van a ver lo que son las variables locales de cada uno de los bloques. Ahora se procede a realizar la programación. En el segmento 1 del main se ingresa lo que es el paro y arranque. En este caso, cuando se presione el arranque desde el HMI, que más a continuación se va a programar los botones desde el HMI, se va a activar lo que es la marca M200, que lleva por nombre marca de activación del sistema. Pero cuando se presione el paro, pues por ende se debe desactivar esta marca, que se desactiva la marca M200.0. En este caso se van a utilizar los pares de bobina set y reset. La bobina set, que lleva por defecto la S, es para activar y la bobina reset es para desactivar. Siempre que esté activada una bobina set, la puedes activar una bobina reset. En el segundo segmento del main se programa lo que es la selección del sentido de giro. Como se mencionó, cuando se selecciona el sentido de giro horario, al driver le tiene que llegar un bajo. Es por eso que se pone en reset lo que es la marca M100, que esta marca va a ser para el sentido horario o sentido antihorario. Cuando se presione desde el HMI el sentido antihorario, se va a activar ahora sí lo que es la marca C, que más a continuación vamos a ver que nos activa una salida del PLC, debido a que para que el driver haga que el motor gire en sentido antihorario debe tener un alto en su entrada. Y pues vamos a agregar bloques para tener bloques de organización y el programa se vea más estructurado. En este caso, pues el bloque 1 nos va a controlar la frecuencia con que el PLC encenderá las bobinas del motor, y el bloque 2 se va a hacer para la selección de las vueltas que se requiere que gire el motor. En este caso, pues tenemos los dos bloques. El primero se llama control de frecuencia y el segundo se llama control de las vueltas a girar, en este caso por el motor. Y pues a continuación se muestra lo que es el bloque de control de frecuencia, que pues aquí lo podemos ver. El bloque de control de frecuencia está en el segmento 3. Este bloque cuenta con 3 entradas y con 2 salidas. En este caso tiene una entrada de bit, que es, no sé, una entrada booleana que es alto y bajo, que pues es la entrada de arranque, y cuenta con entradas de números, en este caso enteros o reales, que es de frecuencia, y vueltas a girar, que en este caso donde está lo que es frecuencia, desde el HMI se va a ingresar mediante una casilla la frecuencia que se requiere y la va a estar leyendo esta variable de frecuencia, y las vueltas a girar también se van a ingresar desde el HMI. Aquí, después de que realicemos la programación de este bloque, a la salida vamos a tener el tiempo de frecuencia con que se va a estar encendiendo y apagando la salida y las vueltas que se requiere que gire el motor. Aquí se muestran las variables del bloque control de frecuencia. Como ya se había mencionado, tenemos 3 variables de entrada, que es la variable de arranque, que es de tipo booleana, la variable de frecuencia, que es de datos reales, la variable vueltas a girar, que es de datos enteros. Tenemos la de tiempo de frecuencia, que es una salida booleana. Esta es una salida booleana ya que nos va a estar encendiendo y apagando, es decir, la que nos va a estar marcando el ciclo de reloj. Y tenemos otra salida que es de vueltas, que nos va a mostrar valores enteros. Y además tenemos 3 variables que no son ni entradas ni salidas. Estas son internas en el bloque, que solo nos van a servir para guardar información. Tenemos la de valor de división, que nos guarda datos reales. Valor de multiplicación nos guarda datos enteros. Y la variable tiempo nos guarda datos en el formato de tiempo, debido a que este se va a utilizar para unos temporizadores. En el segmento 1 se calcula el periodo de la frecuencia. En el HMI nosotros vamos a ingresar lo que es la frecuencia, a la frecuencia que nosotros queremos que se encienda y se apague lo que es la salida digital de nuestra signal board. En este caso ingresamos la frecuencia, pero lo que nos importa es calcular el tiempo que dura un ciclo, y eso se le llama periodo. El periodo se calcula dividiendo 1 entre frecuencias, por eso que se hace esta operación en el segmento 1. Se divide 1 entre la frecuencia y se guarda en la variable valor de división. Luego en el segmento 2 se multiplica esa variable de valor de división por 1000, debido a que el PLC trabaja con miles, es decir, lo tenemos que multiplicar por 1000 para obtener el valor real. Al multiplicarlo por 1000, esto se guarda en la variable valor de multiplicación.
Con el segmento 3 se mueve ese valor que se guardó en la variable valor de multiplicación a la variable tiempo para que ahora ese número se convierta en un tiempo y poderlo utilizar con lo que son los temporizadores, como se muestra aquí. Dependiendo de la frecuencia que se esté ingresando en el HMI, pues esta variable tiempo va a estar cambiando su valor y ese valor es el que nos va a controlar el encendido y apagado de estos temporizadores. Y estos temporizadores nos van a controlar el encendido y apagado con el que se va a estar encendiendo y apagando lo que es la salida digital de la señal BOA. Y esta encendido y apagado se guarda en lo que es la variable tiempo de frecuencia, que es una variable de salida y que se va a utilizar para ingresarla después en otro bloque. Esta de tiempo de frecuencia va a estar saliendo de este bloque. Otra de las salidas que se tiene en este bloque es la variable vueltas. En este caso se utiliza la función move para mover lo que se tiene en la variable vueltas a girar, que es una variable de entrada, solo se mueve así intactamente a la variable de salida vueltas. Ahora se hablará sobre el bloque para el control de vueltas a girar. En este caso, pues se tiene este bloque en el segmento número 4, en el cual se va a controlar el número de vueltas que va a girar el motor. Aquí podemos ver el bloque completo y podemos ver las variables. Este bloque cuenta con 6 variables de entrada, que una es llamada frecuencia, que es de tipo booleana, horario, que es de tipo booleana, antihorario, que es de tipo booleana, vueltas, que es de tipo entero, paro, que es de tipo booleana, arranque, que es de tipo booleana, una salida 1, que es de tipo booleana, una vuelta girada, que es de tipo real, y tenemos lo que son unas variables static o internas del bloque, que son pasos calculados en real y pasos calculados en entero, que estas sirven solo para guardar datos. Que pues aquí podemos ver estas variables de entrada y las variables de salida. Y podemos también ver cómo el bloque se va a activar cuando se active la marca de sistema. También con este bloque se controla el sentido en el que va a girar el motor, si va a girar en sentido horario o en sentido antihorario. Aquí se puede ver que cuando se active lo que es la marca de activación del sistema, pues se va a poner en sentido horario lo que es el motor. Y cuando se active también la marca de activación del sistema, se va a poner en sentido antihorario lo que es el motor, pero internamente cuenta con unos contactos para controlar lo que es el cambio de giro. Aquí pues también se ingresa las vueltas que viene del otro bloque, del bloque anterior que ya se había mencionado, ingresa en esta variable, y se tiene también un paro para reiniciar lo que son los contadores y parar todo el sistema. En este caso pues se hace mediante el botón de arranque HMI, y se tiene un arranque también que se hace mediante la marca de activación del sistema. Y tenemos pues la salida 1, que esta salida 1 va a una marca M5.5, que esta nos va a activar la salida que va a estar mandando el PWM en el motor para mandarlo pues directamente a lo que es el driver y controlar lo que es el motor. Y tenemos una salida que se llama vueltas giradas, y esta va a lo que es el HMI para mostrar cuántas vueltas lleva giradas el motor en el HMI. A continuación se muestra la programación dentro del bloque control de vueltas a girar. En el primer segmento se calcula el número de pulsos que se le van a mandar al driver para que el motor gire las vueltas que se le ingresen desde el HMI. En este caso se sabe que una vuelta, para que gire el motor, es necesario mandarle 400 pulsos al driver. Por lo tanto, si se ingresa una vuelta, esta se va a multiplicar por 400, y lo cual se va a guardar en la variable paso calculados en entero. En este caso, pues se va a dar lo que es una vuelta, pero en caso de que se ingresen dos vueltas al HMI, es decir, se va a multiplicar el 2 por 400 y nos da un valor de 800, es decir, se necesitan mandar 800 pulsos al driver para que el motor gire dos vueltas, y así sucesivamente con el número de vueltas que se ingresen. En el segundo segmento pues se tiene lo que es el contador. Después de que se le dé arranque, siempre va a estar un contacto de frecuencia, que es viene dado por el control de frecuencia, por el bloque de control de frecuencia, y es el que va a estar encendiendo y apagando. En este caso, ese encendido y apagado será leído por un contador y va a estar contando hasta el número de pasos que
se hayan calculado en el bloque anterior, dependiendo del número de vueltas que se haya ingresado. Además, se tiene otro contador para la simulación de el motor en el HMI cuando esté girando en sentido horario, y se tiene otro contador en el segmento 4 para la simulación del motor en el HMI en el sentido antihorario. En este caso, estos contadores cuentan hasta 3, debido a que son 4 simulaciones las que se realizan en cada uno de los sentidos en el HMI. En el segmento 5 pues se tiene ya ahora sí un contacto del contador que cuenta el número de pasos, para que cuando llegue al valor del número de pasos configurado se mande a desactivar la marca arranque y se detenga el motor, debido a que se va a detener la señal de PWM que se le está mandando, y por lo tanto ya no va a recibir esa señal el driver y ya no va a girar el motor, y hasta va a volver a girar hasta que se le vuelva a ingresar más valores o se le dé otra vez arranque. En el segmento 5 se encuentra la activación de la salida 1. Aquí podemos ver en el bloque que la salida 1 es para activar ya lo que va a ser la salida en físico del PLC, donde se va a mandar el PWM para el driver. En este caso, pues la salida 1 va a estar activada cuando esté activada la marca de arranque, también no esté activado la salida del contador, es decir, el contador esté contando hasta los pulsos programados y pues esté dando la frecuencia dependiendo del valor de frecuencia que se haya ingresado, y pues va a estar activándose y desactivándose la salida. Por otro lado, cuando el contador llegue a su número máximo de conteo, va a mandar a abrir este contacto y por lo tanto se va a detener la salida 1 y pues ya se va a detener la salida en físico. Y aquí a continuación, desde el segmento 7 hasta el segmento 10, se tiene lo que va a ser la simulación en el HMI de que el motor esté girando en sentido horario, es decir, se va a ver en el HMI que el motor está girando en sentido horario por medio de una simulación, por medio de imágenes de conteo. La otra, que va desde el segmento 7 hasta el segmento 14, es la misma simulación con 4 imágenes, pero ahora en sentido antihorario. Se puede ver aquí los diferentes conteos. Y de ahí, desde el segmento 15 en adelante, se va a estar contando un múltiplo de 400 para ir mostrando lo que son el número de vueltas giradas por el motor. Es decir, cuando el valor del contador que cuenta el número de pulsos que lleva o el número de altos y bajos que lleva el driver, mientras este sea menor o igual a 399, en el HMI se va a mostrar que lleva 0 vueltas giradas. Pero si este valor está entre 400 a 799, va a mostrar en el HMI que lleva una vuelta girada, y esto se está moviendo mediante esta función a la marca MD500. Esta marca MD500 será enlazada al HMI para ir mostrando este valor que se está moviendo hacia ella. Si el valor va desde 800 a 1199 de conteo, pues se va a mostrar el valor 2 y así sucesivamente como se muestran los demás segmentos. Y en el segmento 5 del HMI, pues ya se tiene también una simulación para que en el HMI aparezca un texto con una indicación de que diga que el motor está girando en sentido antihorario o que el motor está girando en sentido horario. Y aquí lo podemos ver, dependiendo de que si la marca de activación del sistema pues está activada, es decir, que si se arranca el sistema, y pues está en este caso desactivada la marca M100, que es la que indica el control del sentido de giro, entonces va a aparecer en el HMI. Si está activada, nos va a aparecer en el HMI el sentido antihorario, y si está desactivada nos va a aparecer el sentido horario. Y en el segmento 6 pues ya se tiene lo que es la salida para activar el cambio de giro. Si está desactivada, el motor va a estar girando en sentido horario, y si está activada, se va a activar la salida Q4.1 y el motor va a girar en sentido antihorario. Y en el segmento 7 pues se tiene lo que es la marca para activar la salida 4.0. Aquí dice 4.1, pero en realidad es 4.0, que es la que va a estar activando el tren de pulsos para indicarle la frecuencia y la velocidad del motor.
Ahora se verá la programación del HMI y cómo es que ésta está enlazada a las variables del PLC. Este es el HMI creada, pues tiene diferentes datos pues, de la universidad donde estudio. Está lo que es el botón de arranque y el botón de paro. Está la selección del sentido de giro en el que queremos que gire el motor, ya sea antihorario u horario. Y tenemos aquí para ingresar lo que es la frecuencia en esta casilla y ingresar el número de vueltas en esta otra casilla. Como variables de salida tenemos las vueltas giradas por el motor y además el sentido de giro, si va a girar en sentido horario o en sentido antihorario, y aquí podemos ver la simulación. Ahora vamos a ver cómo es que está programado todo esto. Primero que nada vemos que el botón de arranque, cuando se presione, va a activar el bit mientras esta tecla esté pulsada de la marca arranque HMI, y con este va a arrancar todo el sistema en el PLC. Pero en secuencia lo que se tiene que hacer para ingresar los valores, primero lo que se hace es ingresar la frecuencia, luego el número de vueltas que se requiere, se selecciona el sentido que queremos que gire el motor y luego se le da arranque. El botón de paro está enlazado a la variable paro HMI y cuando se presione este botón se va a activar el bit de dicha marca. El botón de antihorario está enlazado a lo que es la marca sentido antihorario HMI. El botón horario está enlazado a la marca sentido horario HMI. Y pues ahora está lo que son las casillas donde se ingresa la frecuencia. Esta está enlazada a el bloque control de la frecuencia, a la variable frecuencia. Y esta se dice que es un tipo de entrada, es debido a que va a recibir datos, no va a hacer una salida de datos, va a ser recibir datos y está en formato decimal y pues aquí está la representación. Ahora está lo de la casilla de ingresar las vueltas, en este caso está enlazada a el bloque control de la frecuencia también y está enlazada a la variable grados a girar y es una entrada y el formato en visualización es decimal y aquí tenemos el formato de representación. Luego está el número de vuelta girada, esta va a ser un modo de salida, es una casilla de salida y es también en formato decimal y está enlazado a lo que es la variable tag12 y es la variable que está contando el número de vueltas dependiendo ya que cuente 400 pulsos va a ser una vuelta, si cuenta 800 pulsos va a ser 2 vueltas y así sucesivamente. Ahora vamos a ver lo que es la simulación y cómo está programado estos textos. Abajo de este texto que dice antihorario de color azul está un texto que dice horario. Hay que ver cómo está la programación. Aquí pues para ver la programación se desfasan y se selecciona cada uno. El texto horario va a aparecer mientras la marca aparecer texto horario HMI pues esté activada, esté en 1 y va a ser visible. En cambio, la de antihorario va a ser visible cuando se active la marca aparecer texto antihorario HMI y aquí le ponemos que sea visible cuando esté en 1. Y pues vamos a ver también la simulación de esto. Estos se van a simular que el motor está girando, la de color azul para en sentido horario y la de color rojo en sentido antihorario. Son 4 imágenes. Se va a poder ver ahorita a continuación que son 4 imágenes y aquí están desplegadas. La imagen 1, la imagen 2, la imagen 3 y la imagen 4. Estas van apareciendo conforme el contador que ya se mostró en la programación pues va contando. Esta va a aparecer cuando el contador esté en 0, cuando el contador esté en 1, cuando esté en 2 y cuando esté en 3. Y así van a ir apareciendo una tras otra que se va a ir mostrando a continuación. Por ejemplo, cuando la marca esté activa, la tag 3, cuando la marca tag 4 esté activa, cuando la marca tag 5 esté activa y cuando la marca tag 6 esté activa. Se van a ir apareciendo y pues se ponen amontonadas en el mismo lugar para que vaya apareciendo una tras otra. Y así se simula que el motor está girando en sentido horario. Y ahora para simular que el motor está girando en sentido antihorario, pues son las que están de color rojo, también son 4 imágenes, aquí la podemos ver desplegadas y primero pues va a aparecer la imagen 1, luego la imagen 2, luego la imagen 3 y luego la imagen 4, como se muestra pues en estas imágenes. Y pues a continuación se va a mostrar el HMI en simulación. Aquí podemos ver el HMI, así se muestra el HMI ya simulada.
Primero pues ingresa la frecuencia con un teclado que aparece pues cuando se selecciona esta casilla. Luego se ingresan las vueltas también mediante un teclado. Luego se selecciona el sentido de giro, ya sea horario o antihorario. Luego se selecciona arranque. Se puede parar el sistema en cualquier momento y se puede volver a darle arranque en cualquier momento y va a seguir con lo que estaba haciendo. Y pues aquí nos va a ir mostrando el número de vueltas giradas y el sentido de giro, dependiendo si se selecciona horario o antihorario. Y la simulación de cómo está girando el motor, pero aquí no se muestra debido a que no está arrancado. Ya que se le da arrancar y se selecciona el sentido de giro, van a aparecer estas simulaciones, que esto se va a mostrar de manera física. A continuación se va a mostrar el funcionamiento en físico. Primero que nada, pues ahí están las conexiones tanto del HMI, del driver, del motor, el PLC y la fuente que alimenta lo que es el motor. Se puede observar. Ahí se puede observar el motor y se le colocó una cinta en su eje para ver hacia qué lado está girando y ver si gira las vueltas que se le colocan en el HMI. Aquí pues están lo que son las conexiones del motor con el driver y también las conexiones de la signal board del PLC. Aquí se muestra el driver y cómo están configurados los deep switch para los 400 pulsos que son necesarios para que el motor gire una vuelta, y se puede ver la conexión de los cables. Del cable azul y amarillo es la bobina B y el cable rojo y verde es la bobina A. A continuación se muestra el funcionamiento físico cuando el motor va a girar 5 vueltas en sentido horario a 170 Hz. Para esto, desde el HMI se ingresa el valor de 170 en la casilla donde se dice ingresar frecuencia. Además se ingresa el valor de 5 vueltas, se selecciona el botón de horario y se le da a arrancar, como se muestra en el siguiente video. Ahí se ingresa el valor de 170, que es la frecuencia. Ahora se ingresa el valor de 5 vueltas, se le selecciona horario y se da a arrancar, y ahí arranca el motor a girar. Ahí cuenta lo que es una vuelta, lo que son 2 vueltas, 3 vueltas, y esto se puede ver en el HMI, ahí se ve 4 vueltas y por último la quinta vuelta, y también se observa esto en el HMI. Ahora se muestra el giro de 5 vueltas en sentido antihorario a 170 Hz en el HMI. Ahí se puede ver donde el motor está girando en sentido antihorario y se está mostrando en el HMI las vueltas que lleva giradas el motor. Ahora se aumenta la frecuencia a 250 Hz. Para eso se ingresa el valor de la frecuencia de 250, el número de vueltas que son 5, se selecciona horario y ahí se da a arrancar y se muestra donde está el motor girando a mayor velocidad, debido a que ahora la frecuencia es de 250. Y pues en el HMI se muestran las vueltas giradas que lleva el motor. Ahora va a girar las mismas 5 vueltas el motor, pero en sentido antihorario y a una frecuencia de 300 Hz. Para ello se ingresa en el HMI los 300 Hz, las 5 vueltas que se desea que gire, se selecciona el sentido antihorario y luego se le da en el botón arrancar. Y pues ahí se observa el motor girando a 300 Hz, se puede observar que lleva mayor velocidad. Como resultado se obtuvo el control de un motor paso a paso con un PLC Siemens S7200 1214 y utilizando una signal board con salidas digitales, es decir, salidas a transistor, para controlar lo que es la velocidad de dicho motor paso a paso.
En este caso los resultados obtenidos fue una interfaz hombre-máquina, es decir, una interfaz HMI desde la cual se puede ingresar la frecuencia a la cual queremos que gire el motor, es decir, la frecuencia con la que se van a mandar los pulsos al driver, el número de vueltas que se desea que gire el motor, el sentido de giro en el que queremos nosotros que gire y pues un botón de arranque y un botón de paro. Esto es muy importante debido a que pues en las industrias siempre es necesario un botón de paro por si llega a suceder algún accidente, detener en cualquier momento dicho proceso. Y además en la interfaz HMI se muestra el número de vueltas que lleva giradas el motor, además se muestra el sentido en el que está girando y una simulación en el sentido de giro de dicho motor. Los resultados obtenidos fueron muy importantes y fueron los esperados, ya que se puede llevar a cabo desde un HMI el control de un motor paso a paso unipolar. En conclusión, los motores paso a paso son fundamentales en numerosas aplicaciones y sectores industriales. Su importancia radica en su capacidad para convertir señales eléctricas en movimiento mecánico preciso y controlable. Estos motores se utilizan ampliamente en la robótica, la automatización industrial, la fabricación de equipos médicos, la impresión 3D y otras áreas donde se requiere un posicionamiento preciso y repetible. Una de las principales ventajas de los motores paso a paso es su capacidad para moverse pasos discretos y mantener una posición estable sin necesidad de un control de retroalimentación costoso. Esto los hace ideales para aplicaciones donde se necesita un control de precisión como en máquinas CNC, control numérico por computadora y sistemas de posicionamiento. Además, los motores paso a paso son fiables y duraderos, lo que los convierte en una opción confiable para aplicaciones de larga duración. También son fáciles de controlar ya que solo requieren señales de pulso para determinar la velocidad y la posición. Esto significa la interfaz con los controladores y facilita la integración en sistemas complejos. Otra ventaja de los motores paso a paso es su capacidad para generar un par de retención significativo, lo que significa que pueden mantener una posición incluso cuando se aplica una carga externa. Esto es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere un bloqueo de posición como en mecanismos de sujeción y sistemas de frenado. El control de un motor paso a paso siempre debe de llevar en sí un driver debido a que éste recibe las señales de control y da así y entrega las señales de potencia, ya que son señales muy diferentes para mover un motor, pero normalmente lo que controla a un motor paso a paso es un microcontrolador debido a que se hace mediante pulsos. En este caso se utiliza un PLC, pero también se puede utilizar un Arduino o circuitos creados de manera con componentes, con puertas, etcétera, que solo van mandando pulsos, ya que es lo que normalmente se hace mediante relojes. El control de un motor paso a paso mediante un PLC es muy fácil, solo es necesario tener salidas digitales, es decir, salidas a transistor para llevar a cabo una conmutación de manera muy rápida, debido a que las salidas normales, que son salidas a relevador, no pueden llevar a cabo esta conmutación. Por otra parte, no se compra un PLC para controlar un motor paso a paso, sino que este se puede integrar en un PLC que ya se tenga en alguna industria, pero en una industria no se va a comprar un PLC para solo controlar un motor paso a paso, sino que este se puede llevar a cabo este control en un PLC que ya se tenga en la industria o comprar un microprocesador, como puede ser un Arduino, más barato para controlar un motor paso a paso. Pero en sí, la programación es muy sencilla y es muy importante pues que en el HMI, en este caso, pues el operador esté familiarizado y sepa qué valores debe ingresar y cómo los debe de ingresar para que el funcionamiento sea óptimo. En resumen, los motores paso a paso son componentes esenciales en muchas industrias debido a su capacidad para proporcionar un control de posición preciso, su fiabilidad y su facilidad de uso. Su versatilidad y capacidad para funcionar en una amplia gama de aplicaciones lo convierte en una opción popular para diseñadores y fabricantes que buscan un movimiento controlado y preciso.